Tenemos como propuesta, por eso, una, una pregunta que quisiéramos que acompañe nuestro diálogo de hoy, que suena así más o menos. ¿Cómo respondemos cada uno de nosotros y nosotros como conjunto a la agresividad que recibimos en lo personal o también en los entornos en que nos movemos? Cacho era muy claro en no reducir la violencia y la agresividad a sus aspectos más notorios y más desembosados que aparecían en la convivencia en los barrios en los que él trabajaba. Él quería que nos diéramos cuenta que la violencia que se vive allí es consecuencia de otra violencia previa, invisible, pero de la que quizás todos participamos de una manera o de otra. El recuerdo que recién se enunciaba, que a mí me impactó mucho también cuando me enteré, en el momento que están despidiendo al padre Carlitos, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el apellido. Lo tengo apuntado acá. Fabre, Carlos Fabre, Fabre. ahí va, Carlitos Fabre. Justo en ese momento estaban haciendo la reconstrucción del hecho y aparece el muchacho que lo había matado. En ese momento se escucharon gritos que decían asesino, asesino. Y Cacho quedó muy impactado por eso. Y por eso decía, a mí me importan las dos vidas. A mí me importa además la violencia de que fue víctima Carlitos, pero también la violencia de que es víctima el muchacho que lo mató. Y ahí evocaba lo que sabía eran las condiciones de vida de los muchachos con los cuales él trabajaba día a día. Y decía, cuando veo un niño con hambre y descalzo, cuando veo un obrero del carrito que no tiene ninguna protección de salud ni de vejez, cuando veo muchachos que quisieran trabajar pero no tienen herramientas, muchas veces pienso que somos nosotros, en la medida en que nos resignamos a lo que se vive en la sociedad, los que estamos empujando a lo que normalmente llamamos delincuencia, y que los tiene a ellos como últimos protagonistas. Pero la pregunta que quisiéramos hacernos hoy, a partir de lo que dice Cacho, es cómo en los contextos en donde nosotros vivimos, que pueden ser de trabajo, de familia, de barrio, esa agresividad la vemos actuando. Y cómo nosotros reaccionamos frente a eso. De tal manera que aprovechemos celebrar los 94 años de Cacho para dejar que él siga invitándonos a una manera distinta de mirar y de actuar en los contextos en que vivimos. Esa manera tan original de Cacho de encarar el tema de la violencia y la agresividad, que aparece en el libro de Mercedes, por supuesto, cuando el otro quema adentro, y que aparece en estos videos que recién escuchábamos, eh, tienen una historia y una tradición que en la religión judeocristiana es muy importante y que Cacho conocía, saboreaba, transmitía de una manera muy, muy transparente. Por eso ahora la invitación es a escuchar un relato del Antiguo Testamento en donde aparecen dos personajes enfrentados de una manera muy violenta, el primer rey de Israel, Saúl, y David, que comenzaba sus actuaciones en medio del ejército de Israel. Entonces le vamos a pedir a Mary, si no quiere leernos ese texto, para que podamos tenerlo presente en este día.
El rey Saúl perseguía a David. Por eso acampó en la estepa, mientras David estaba en el desierto. David envió unos espías y así supo que Saúl había llegado realmente. Luego fue al lugar donde acampaba Saúl y observó el sitio donde estaban acostados Saúl y el jefe de su ejército. Saúl estaba acostado en el centro y la tropa acampaba alrededor de él. David preguntó: ¿quién quiere bajar conmigo hasta el campamento de Saúl? Abisai respondió: yo bajaré contigo. David y Abisai llegaron de noche, mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra, a su cabecera, y los soldados de la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai: líbreme el Señor de atentar contra su ungido. Ahora toma la lanza que está a su cabecera y el jarro de agua y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte, a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos. Y empezó a gritar a la tropa y a Saúl, mientras les mostraba la lanza, dándoles a entender que habiendo podido agredirlo, no lo hizo. Entonces Saúl bendijo a David y cada uno siguió su camino. Hay dos actitudes en las que Cacho fue siempre muy claro frente a la violencia, tanto la desembosada como la silenciosa. No podemos jamás caer en el acostumbramiento, en la resignación, en la sumisión a las relaciones de fuerza que existen. Para él la indignación, el rechazo radical de toda violencia, era como la primera respuesta que él daba y sentía en su propio interior. Pero claro, esa indignación, ese enojo, ese decir esto no puede ser, esto no lo podemos dejar pasar, tampoco se transformaba en Cacho en una respuesta a su vez agresiva. Él encontraba que teníamos que encontrar la forma de frenar esa violencia, de transformarla, pero no agrediendo a quien en ese momento la ejercía, sino buscando otro camino. Este relato, para mí muy simpático, pero por momentos cruel, de la relación entre Saúl, el rey ya instalado, que empezaba a tener celos incontrolables de David, el joven capitán que cada vez atraía más, lo digo así porque lo dice la Biblia, no solamente por su fuerza, sino por su atractivo físico. Parece que las mujeres, capítulo 18 del primer libro de Samuel, las mujeres lo veían pasar y quedaban fascinadas. Y también porque en el campo de la guerra era un hombre tremendamente eficaz. Yo les propongo recoger una frase de Cacho y desde esa frase interpretar este texto bíblico. Él decía: nuestro pueblo se ha acostumbrado a ser ateo de las personas, a no creer en los demás, a que cada vez que ve que los demás actúan de una forma inhumana, bueno, buscar de alguna manera eliminarlo, un rechazo más o menos global de la persona que agrede. Pero nos hemos olvidado de creer en el ser humano. ¿Y por qué Cacho creía en el ser humano?
Yo creo que este texto bíblico nos habla de tres dimensiones de cada persona. Por un lado, podríamos hablar de nuestras máscaras. Frente a tanta incertidumbre y agresividad que recibimos, muchas veces nos ponemos la máscara de, bueno, de la firmeza, del poder, del evitar que el otro me gane espacios. Entonces, de una manera o de otra, todos, para la convivencia, nos ponemos una máscara que es como la actitud a la defensiva, para nosotros, a su vez, poder quizás ganar terreno frente a los otros. Entonces nos ponemos la máscara de la autosuficiencia, de la seguridad en nosotros, de la fuerza sin límites, de la astucia, la que sea, una máscara para ganar terreno en el mundo en el que vivimos. Y eso era lo que Saúl expresaba en su vínculo con David. Pero hay una segunda dimensión. Saúl también tenía que dormir. Hay una segunda dimensión del ser humano, que es todos tenemos nuestras debilidades. Todos, que a veces las ocultamos muy bien, pero tenemos nuestras flaquezas. Todos tenemos conciencia de nuestras carencias, de nuestra fragilidad, de ser vulnerables. Y esa es la imagen de Saúl mientras duerme. Por supuesto que muchas máscaras lo que intentan es aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás y ocultar las propias. Pero hay momentos en que las máscaras ya no cuentan, como es el caso de Saúl mientras está durmiendo, con, digamos, toda su debilidad expuesta para quien quiera verla. Cuando el que está con David es consciente de ese momento, le dice, aprovecha ahora que lo tenés ahí en tus manos, te lo pone Dios, te muestra su lado flaco, agarra su lanza que está clavada al lado de él mientras duerme y, o yo mismo lo voy a hacer, lo voy a clavar y ya con eso eliminás a tu enemigo. Pero, y ahí aparece la tercera dimensión, David dice, yo no puedo actuar así porque Saúl es un ungido del Señor. Y por lo tanto, soy incapaz de usar las mismas armas que maneja él para eliminarlo. Toma la lanza, evita que su amigo mate a Saúl y se va. Cuando luego, desde lejos, en un valle, aparece otra vez despierto Saúl y lo encara a David, David le muestra de lejos la lanza, como diciéndole, yo pude matarte y no lo hice, mis armas no son estas, yo quiero restablecer el diálogo y la comunión contigo. A mí me parece que Cacho había captado esta triple dimensión humana, había captado que muchas veces reaccionamos, y los gurises del barrio en primer lugar, con la agresividad y con la fuerza y la astucia con que en nuestro entorno muchas veces se dan los vínculos de poder y las relaciones humanas. Pero más allá de eso, Cacho había captado lo vulnerable que hay, tanto en el agredido como en el que agrede. Y en tercer lugar, y este es el punto en el que la reflexión de Cacho me parece que llega más hondo, que un ser humano es mucho más que sus máscaras y sus fragilidades. En su interior, y él lo dice expresamente, hay una fuente permanente que viene de Dios, que está metida adentro, encubierta por las agresividades recibidas, pero que está intentando emerger. Y por lo tanto, el encontrar una vía alternativa a la violencia es conectar con esa parte, incluso del agresor, que está permanentemente invitando a reinventarse, a recrearse, a no repetir simplemente los patrones de conducta que encuentra a su alrededor y en cambio a descubrir muy por dentro una capacidad de cambio, de transformación que lo hace capaz de transformar la realidad. Por eso esa propuesta de Cacho, no a la sumisión, sí a la indignación frente a la violencia, pero no a devolver violencia con violencia, aparece esta propuesta de Cacho que es encontremos
la capacidad que tiene cada vecino en recrearse a sí mismo, en volver a creer en sí mismo y en los demás, y por lo tanto en generar ámbitos que no estén marcados por la violencia, sino por el encuentro, la colaboración, el sentirnos parte uno de otros.